Hola, bienvenidos a todos a este tutorial relacionado con las bases para Python. Los temas que vamos a tratar en este tutorial tenemos la instalación, la sintaxis, algunos aspectos básicos, variables, cómo crearlas y cómo hacer casting de las mismas, cómo obtener el tipo de una variable, cómo establecer los nombres de variables, la asignación múltiple de variables, variables de salida y por último el encadenamiento de variables para imprimirlas. Dando inicio a este tutorial, vamos a observar la parte de los instaladores o las diferentes interfaces que tenemos para trabajar con Python. Yo regularmente utilizo PyCharm, Visual Studio Code y Anaconda, que es una suite muy importante. Lógicamente, en primera instancia debemos tener el Python. Entrando a su página, podemos descargarlo. Es una descarga sencilla, un archivo ejecutable. También tenemos en PyCharm la descarga de los archivos para descargar este IDE, que también es muy versátil, una descarga sencilla, sin ningún inconveniente, muy rápido. Luego tenemos Visual Studio Code, también con sus diferentes versiones para Linux, Mac y lógicamente para Windows. También es un instalador rápido y fácil de ejecutar. Por último, utilizo Anaconda, que es como una especie de suite en la cual tenemos diferentes aplicaciones. Simplemente ingresamos nuestra dirección de correo electrónico, la enviamos y nos permitiría acceder a las descargas. Yo no voy a instalar ninguno de estos programas porque ya los tengo instalados. Las direcciones de cada una de estas páginas las voy a dejar en los comentarios. Entonces, para mera información, les dejo esta inquietud sobre los diferentes instaladores de las interfaces que más se utilizan. Vamos a hablar ahora de la sintaxis en Python. El primer tema que vamos a tratar tiene que ver con la indentación. En diferentes lenguajes, los bloques de código se enmarcan entre llaves. En Python no funciona así. Para crear bloques de código en Python se utiliza la indentación. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Tenemos la variable x igual a 20. Y vamos a crear ahora un bloque con la sentencia if. Es if x mayor que 0. Entonces observamos que inmediatamente después de los dos puntos, cuando doy enter, deja un tabulado, una indentación. Indica que se está creando un bloque de código. Vamos a imprimir la variable es mayor que 0. Y vamos a crear un segundo bloque de código, donde vamos a evaluar la segunda opción de validación del if. La variable es menor que 0. Entonces, si ejecutamos este código, damos cuenta que entraría a al primer bloque de código, ya que x es mayor que 0. Vamos a cambiarlo por un valor menor que 0 y de esta forma ingresaría a la segunda parte o el segundo bloque de código. Vamos a hablar ahora sobre la creación de variables en Python. Python como tal no tiene un mecanismo para establecer el tipo de variable al momento de su asignación o su creación. Es decir, Python
deduce el tipo de una variable de acuerdo al valor que se le asigna. Por ejemplo, x igual a Cali, se le está asignando a la variable x un valor de cadena. Por lo tanto, el tipo de dato que tiene esta variable en este momento es string. Pero a la misma variable le podríamos asignar un número entero. O también le podríamos asignar un número flotante. O le podríamos asignar un valor booleano. Entonces, como tal, la asignación es un mecanismo sencillo, similar o quizás igual al que hacen otros lenguajes de programación utilizando el signo igual. Como lo decía hace un momento, como Python no tiene un mecanismo para establecer de forma explícita el tipo de una variable, hay una forma que utiliza Python y es el casting. Entonces vamos a entenderlo para poder asignar de cierto modo el tipo específico que queremos para una variable. Por ejemplo, tenemos la variable x y queremos asignarle un string. Entonces utilizamos el constructor str y le asignamos 3. Entonces ya allí Python deduce que x en este momento es de tipo string. Pero a la misma x le podríamos asignar, por ejemplo, un entero, int 3. O también le podríamos asignar un float con el valor de 3. O le podríamos asignar un bool con el valor de 3. Suena extraño que se le esté asignando un bool o valor booleano con un número. Vamos a aclarar un poco esto y primero vamos a imprimir el contenido de x. Vamos a ejecutar hasta allí y efectivamente le asigna true. Entonces vamos a mirar con un valor negativo qué valor le da con el mismo bool. Por ejemplo, vamos a asignarle -1 y vamos a imprimir nuevamente el contenido de la variable x. Obtenemos true y ahora asignémosle con el mismo bool, pero vamos a asignarle 0 y vamos a imprimir el contenido de x. Le asigna false. Entonces de allí podemos deducir que cualquier número o valor numérico asignado a bool, si es negativo o positivo, le asigna true y si es 0, le asigna false. En algunas ocasiones, al desarrollar nuestras aplicaciones, se hace necesario la validación de una variable para conocer el tipo de dato que ella contiene. Python tiene un método, el método type, el cual nos permite validar el tipo de una variable. Entonces, por ejemplo, si aquí le asignamos el valor numérico 23, pues vamos a imprimir el tipo. Entonces, con el método type de x y vamos a ejecutar. Entonces nos damos cuenta que x en este momento es del tipo int. Vamos a asignarle ahora, por ejemplo, 67.89 y vamos a imprimir el método type para la variable x. Nos damos cuenta que es de tipo float. Asignemos ahora una cadena y vamos nuevamente a imprimir el método type para la variable x. Dice que es del tipo string. Y por último, asignémosle un valor booleano y vamos nuevamente a imprimir el método type para la variable x. Nos dice que es del tipo bool. Entonces aquí ya tenemos un mecanismo para conocer el tipo de una variable. Ya hemos utilizado variables del tipo string.
pero para definir una variable de tipo string utilizamos comillas. Python permite que se utilicen comillas dobles o sencillas. Por ejemplo, tengo la variable, digamos, la variable ciudad. Puedo utilizar comillas simples. Voy a imprimir contenido de la variable ciudad. No hay ningún inconveniente. Vamos a utilizar la misma variable, pero en esta ocasión vamos a utilizar comillas dobles y vamos a imprimir el contenido de la variable ciudad. Entonces observamos que no se presenta inconveniente en su uso. Pero a veces en el uso de las comillas se hace necesario que el mensaje interior contenga alguna comilla. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, esta variable empresa. Necesitamos que la variable empresa contenga la palabra McDonald's, pero si observamos tiene una comilla simple interior. Vamos a imprimir la variable empresa. Nos damos cuenta que no hay ningún inconveniente y se imprime la comilla simple. Entonces podemos hacer uso de comillas dobles externas si en el interior necesitamos una comilla simple. Y en caso contrario, si necesitáramos comillas dobles dentro, utilizaríamos en la parte externa comilla simple. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que tenemos el siguiente mensaje. Estimado señor González. Entonces vamos a imprimir este mensaje y vamos a ejecutar hasta allí. Observamos que las comillas dobles al interior del mensaje se imprimen ya que en la parte externa del string hay comilla simple. Vamos a hablar a continuación sobre las normas que se deben seguir al momento de establecer los nombres de las variables. En primera instancia, los nombres de las variables siempre deben empezar por letra o por guión bajo o underscore. Entonces, como ya lo hemos visto, si vamos a definir un nombre de una variable, por ejemplo, ciudad, y la vamos a imprimir. Momento de ejecutar, observamos que no hay ningún inconveniente. Y si definimos la misma variable, pero en este caso hemos utilizado el guión bajo, pues vamos a imprimirla de igual manera y ejecutamos hasta allí, tampoco hay ningún problema. Como decíamos, las variables solo pueden empezar por letras o guión bajo. Nunca pueden empezar por un número. Por ejemplo, intentemos crear la variable ciudad precedida del número 9. Vamos a asignarle Palmira. Y si ejecutáramos allí, nos sale que hay un error de sintaxis. Entonces ya sabemos, no pueden empezar por número, pero el número sí puede estar dentro o en la parte final de la variable. Por ejemplo, valor 1 igual a 1.500.000. Si ejecutamos allí, no hay problema,
y vamos a imprimir la variable, su contenido se presenta sin ningún inconveniente. Entonces ya sabemos, solo pueden empezar con letra o guión bajo. Si van a contener números, pueden estar dentro del nombre de la variable o en la parte final, nunca al principio del nombre de la variable. Las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, la variable ciudad en letras minúsculas es diferente de la variable ciudad iniciando con letra mayúscula. Y la variable ciudad, todo en mayúscula, serían tres variables totalmente diferentes. Vamos a imprimir cada una de ellas. Ciudad minúscula, ciudad iniciando con letra mayúscula y ciudad toda en mayúsculas. Vamos a ejecutar hasta allí. Las tres variables funcionan sin problema. Algunos acuerdos más de buenas prácticas que dicen que las variables deben ir en letra minúscula y si el nombre de la variable está compuesto por dos o más palabras, utilizar puede ser uno de los mecanismos conocido como camel case. Por ejemplo, si tenemos la variable salario mensual igual a 2.700, entonces la primera palabra, todas en minúsculas, lógicamente los nombres de las variables no pueden contener espacios intermedios, entonces la segunda palabra iniciaría con letra mayúscula. Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que las variables no pueden ser, los nombres de las variables, perdón, no pueden ser palabras clave del lenguaje de programación. En este caso, por ejemplo, no podríamos tener una variable que se llame int. Vamos a hablar ahora sobre la asignación múltiple de variables. Esta es una metodología que nos permite Python en la cual en una sola línea podemos asignar valores a múltiples variables. Por ejemplo, tenemos la variable x, y, z y vamos a asignarle el nombre de tres frutas diferentes. Por ejemplo, pera, manzana, mango. Vamos a imprimir las tres variables x, y, z. Ejecutamos y nos damos cuenta que las tres variables han sido asignadas en una sola línea. Otra opción que tenemos es asignar un mismo valor a múltiples variables en una sola línea. Por ejemplo, la variable a igual a b igual a c y vamos a asignarle la fruta melocotón. Vamos a imprimir las tres variables y vamos a ejecutar. Observamos que las tres variables fueron asignadas con el mismo contenido. Por último, en lo relacionado con la asignación múltiple de variables, vamos a utilizar una colección. En Python existen varios tipos de colecciones. Aquí vamos a utilizar una lista. Entonces tenemos pera, mango y piña. Las listas van encerradas entre corchetes. Entonces ahora lo que hacemos es desempacar esa lista en tres variables. Digamos que sean L, M, N. Y simplemente
perdón, esto es L, M, N. Simplemente le asignamos la lista. Entonces vamos a imprimir cada una de las variables. Ejecutamos y efectivamente la colección fue asignada o desempacada en 3 variables. Continuando con nuestros temas, vamos a hablar ahora de las variables de salida. Ya hemos utilizado el print de una sola variable. Entonces, por ejemplo, tenemos la variable nombre igual a Paula y con el método print imprimimos la variable. Pero Python tiene una opción adicional en el método print. Tiene varias opciones, entonces digamos que tenemos también la variable edad igual a 25 y la variable peso igual a 64.78, perdón, 89. Entonces podemos imprimir las 3 variables nombre, coma, edad, coma, peso. Esto ya lo hemos visto anteriormente, pero podemos encadenarlo con mensajes dentro del mismo método print. Entonces, por ejemplo, el empleado es, cerramos comilla, y el método para concatenar, perdón, el elemento para concatenar es el signo más. Entonces lo vamos a encadenar con la variable nombre y vamos a ejecutar hasta allí. Se nos está presentando el mensaje más el contenido de la variable nombre. Ahora vamos a intentar imprimir el mismo mensaje. El empleado es perdón, cerramos el string y encadenamos con el signo más. Pero a su vez vamos a encadenar con tienen y encadenamos con edad. Y a su vez vamos a encadenar con la palabra años. Vamos a ver qué sucede aquí. Se nos presenta un mensaje con el código type error. Esto se debe a que estamos encadenando string con una variable cuyo contenido es un número. Para ello debemos hacer un casting. Entonces vamos a repetirlo. El empleado es más, perdón, hay que cerrar aquí, más nombre, más tiene, cerramos, encadenamos y aquí debemos utilizar str para que se haga un casting hacia un string. Y ahora sí encadenamos con la palabra años. Ejecutamos y ya efectivamente nos sale el mensaje de texto con los datos que esperábamos. Entonces podemos observar que cuando intentamos encadenar string con valores numéricos debemos hacer un casting. Pero vamos a observar lo siguiente. Digamos que tenemos la variable x igual a 10 y la variable y igual a 30. Y ahora vamos a imprimir x más y. Veamos qué sucede. Efectivamente, ¿qué ha hecho Python? Lo que ha hecho es ha analizado las 2 variables y al observar que son valores numéricos, lo suma y luego imprime el resultado.
Bien amigos, hasta aquí este tutorial. Agradezco por su atención. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Hasta pronto.